Hola a todos, mi nombre es Miguel Ángel Rivera, soy psicólogo y terapeuta y hoy quiero compartir con vosotros algunas reflexiones sobre las diferentes etapas de la vida y cómo he aplicado ciertas técnicas para enfrentar las crisis existenciales. A lo largo de mi vida he descubierto la importancia de reforzar el ego en las primeras etapas y enfocarme en el yo interior en etapas posteriores. Estas reflexiones y técnicas han sido fundamentales para mí y quiero compartir algunas de ellas con vosotros en este vídeo. Así que bueno, vamos a empezar. Lo primero de ello, vamos a hablar de dos etapas fundamentales de la vida. No tiene que ser exactamente así con todas las personas, pero podríamos hablar de una primera etapa que va desde el nacimiento hasta los aproximadamente 40 años y una segunda etapa que va a partir de los 40 años. Bueno, esto es así, pues seguramente habremos oído hablar de la famosa crisis de los 40, pues porque cuando normalmente las personas llegamos a esa edad, aproximadamente, a partir de los 35, 40, 45, nos empezamos a dar cuenta de que, bueno, más o menos, siendo bastante optimistas incluso a veces, la mitad de la vida ya se nos ha pasado, ¿no? Entonces, claro, empezamos a enfocarnos en qué es lo que realmente queremos hacer, ¿no? Y a veces mucha gente entra en crisis porque empieza a tener este tipo de pensamientos, incluso de a lo mejor no sentirse bien en su trabajo, etcétera. Pero bueno, vamos a hablar primero de la primera etapa. En la primera etapa, de 0 a 40, es muy importante reforzar el ego. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que básicamente en la vida tenemos un yo interior, que es quien verdaderamente somos, nuestra verdadera identidad. Y por otro lado tenemos una serie de ego o egos, a mí me gusta más llamarlo egos, que son los papeles que interpretamos. Es como si, por un lado, tuviésemos el actor en una obra de teatro, que es una persona, pero ese actor interpreta varios papeles. Esto no significa que seamos falsos cuando interpretamos estos papeles. Simplemente significa que vamos interpretando diferentes roles a lo largo de la vida. Por ejemplo, cuando somos pequeños, pues somos niños, y entonces tenemos un rol con respecto a nuestros padres, abuelos, etc. Ese rol también va a ir evolucionando, ¿no? Porque no va a ser lo mismo cuando soy un niño de 5 años que cuando soy un adolescente de 15 o un adulto de 30. Pero siempre tendré un rol de hijo con respecto a mis padres o de nieto con respecto a los abuelos, etc., ¿no? Y vamos a tener prácticamente un montón de roles, dependiendo. Con nuestra pareja nos vamos a comportar de una forma, con nuestros padres de otra forma, con nuestros amigos de otra forma. Siempre nos vamos a comportar diferente con cada persona. Digámoslo así, cada relación que tenemos saca de nosotros una serie de características que no son siempre iguales. Entonces, ¿por qué es importante reforzar? Reforzar el ego en el sentido de la autoestima. Nos va a dar autoestima. Por ejemplo, si nos queremos dedicar a cualquier campo, por ejemplo, una persona que se quiera dedicar al deporte, pues bueno, si le gusta, si le apasiona el deporte, intentar ser bueno en eso, trabajar eso, poner ese punto honor, esa voluntad y conseguir ciertos resultados. No tienen por qué ser resultados maravillosos, pero sí el que la persona vea que mejora, que puede competir, si quiere competir, que se le da bien, digamos. Todo esto va a contribuir a la autoestima. Entonces, en esa primera parte de la vida no tiene nada de malo competir, mientras que se compita de una manera sana, no tiene nada de malo, o sea, es muy importante hacer actividades gratificantes, hacer cosas que nos gusten, si queremos estudiar, estudiar, si queremos trabajar, trabajar, hacerlo todo con intensidad, intentar empaparnos de muchas cosas. Y bueno, el ego a veces hace que nos distanciemos un poco de los demás, como que estemos, pues eso, si estamos en esa competición, pues puede dar un poco la sensación de que eso, o yo gano o gana el otro, ¿no? Pero es importante para ganar un poco esa autoestima. Ahora, a partir de los 40 años la cosa cambia, porque entonces nos empezamos a dar cuenta que no es tan importante la competición, no es tan importante ser mejor que otro, ni muchísimo menos, sino que empezamos a disfrutar mucho más a veces de actividades que son más de compartir con los demás, más de pasar tiempo con los demás. Y tenemos que empezar como a quitarnos, sobre todo, algunos pesos de encima de esos egos que hemos ido creando. Por ejemplo, si una persona se ha dedicado durante mucho tiempo a un trabajo, puede ser, por ejemplo, la abogacía, puede que ya no vibre tanto con ese trabajo como vibraba anteriormente, pero se ha identificado tanto con yo soy abogado o yo soy abogada, que le cuesta mucho quitarse eso de encima y empezar siquiera a pensar en otras opciones, ¿no? Entonces, los egos no son para nada malos y son inevitables, porque yo cuando me muevo en el mundo me tengo que mover
a través de un papel, a través de un rol. El problema es que nos identifiquemos demasiado con alguno de esos egos. Sería un poco como si nosotros fuésemos un palacio y nos identificásemos con el cajón de uno de los muebles del salón, ¿no? O sea, este cajón soy yo. No, yo soy el palacio completo. Entonces nosotros podemos hacer muchísimas cosas a lo largo de la vida. Algunas de ellas es posible que si en la primera etapa las hicimos un poco por condicionamiento, por ejemplo, toda mi familia son médicos, entonces yo no sabía qué hacer y también estudio medicina y estoy como condicionado por esa familia para estudiar medicina, pero no acabo de vibrar con ello, pero tampoco sé qué otra cosa hacer, pues se puede dar una crisis alrededor de los 40 que me pueda llevar a cambiar de trabajo, cambiar de rumbo, etcétera. Pero también puede ser que no, puede ser que simplemente nos estemos desarrollando en un área. Ahora contaré algunas reflexiones personales mías sobre mi vida personal y cómo yo he vivido estos cambios, y dejemos de vibrar tanto con ese área. Incluso podemos estar muy agradecidos. Una persona puede estar muy agradecida a la medicina, muy agradecida incluso a haber disfrutado mucho de la medicina, pero llega una edad en la que dices, pues ahora quiero hacer otras cosas, ¿no? Claro, esto conllevará una planificación, etcétera. De esto vamos a hablar, ahora os contaré más adelante un curso que he hecho sobre crisis existencial, ¿no? Pero vamos a seguir con el tema de las etapas de la vida. Entonces, esta primera etapa, hasta los 20 años, pues eso, de alguna manera hay que ser activos, hay que intentar conseguir retos. Algunas de esas metas, además, por ejemplo, alguien consigue un buen trabajo en una empresa. No es que sea un trabajo súper emocionante, pero claro, por primera vez ve que está ingresando dinero y que gracias a ese dinero pues puede llevar a cabo determinados objetivos vitales. ¿Qué quiere decir? Pues por ejemplo, gracias a ese dinero se puede comprar un coche, se puede comprar una casa, se puede casar, puede plantearse tener hijos. Y para esa persona eso pueden ser objetivos vitales. O sea, una persona, por lo general, muchas personas tienen bastante claro ya a partir de los 30 si quieren tener hijos, si no quieren tener hijos. Entonces quizá el trabajo no es el trabajo de mi vida, pero sí me está dando unos ingresos que me permiten realizar objetivos vitales, como tener mi casa propia, o tener mi coche, o tener casarme, cosa importantísima, tener mis hijos, cosa importantísima, etc. Y otra persona, pues a lo mejor realizar viajes fundamentales que querías hacer a determinados lugares, querías viajar a la India, querías viajar a Perú, lo que fuera, ¿no? Entonces ese trabajo sí me está suministrando de alguna forma un objetivo vital. Pero llega un momento que cuando ya he cumplido la mayoría de esos objetivos vitales, principalmente lo que hablamos de casarse, tener hijos, etcétera, ya destaca más a lo mejor que el trabajo ya no me apasiona, que el trabajo ya no me genera el entusiasmo que yo creía que me tenía que generar. Pero puede pasar que incluso me vea un poco atrapado en ese mundo porque tengo un cierto estatus, ya pues eso, tengo una buena posición dentro de la empresa, me pagan bien, tengo como muchos beneficios por estar en la empresa, y entonces cuesta mucho más decir, bueno, pues me voy a dedicar a otra cosa, ¿no? Pero esto es lo que ocurre a partir de los 40, puede pasar perfectamente esto, ¿no? Que la persona diga, bueno, es que a partir de ahora soy consciente, que no era consciente cuando tenía 20 años, de que la vida se acaba. Que me queda mucha vida por vivir, sí, seguramente, pero ya he llegado más o menos a la mitad de mi vida. O sea, y la mitad es la mitad, o sea, es la mitad del camino. ¿Qué voy a hacer el resto del tiempo, ¿no? ¿Cómo voy a enfocar esa energía psíquica y física? ¿Hacia qué lo voy a enfocar? ¿Hacia algo que simplemente me da unos ingresos o hacia algo que yo considero que es significativo, que va a ser algo que va a ayudar a mi realización personal? Y por eso mucha gente entra en crisis, porque por un lado se dice, pero si no sé qué me pasa, si tengo una mujer maravillosa, o un marido maravilloso, una casa preciosa, unos hijos maravillosos, un trabajo muy bueno. Ya, pero si es que no es racional, no es una decisión que podamos tomar de una manera totalmente racional, dando la espalda, por decirlo así, a nuestras emociones, a lo que realmente sentimos. Si yo cuando voy al trabajo me siento enjaulado, siento que es un sitio donde, o sea, el hecho de pensar en pasar el resto de mi vida hasta la jubilación allí me entra ansiedad y tal, pues es porque realmente tu sistema, tu inconsciente, tu alma, como lo queramos ver, te está diciendo este no es el camino de tu realización personal. Pero da miedo dar el salto, da miedo cambiar, y por eso pues voy a compartir algunas reflexiones sobre este tema, ¿no? Entonces, mi experiencia personal. Bueno, yo tengo que resumir mucho mi vida porque si no podría estar aquí 25.000 horas, pero empecé a tocar la guitarra a los 14 años,
y a partir de entonces quise dedicarme a la música, ¿no? Claro, hasta los 18 así que me empecé a interesar por la psicología, cuando acabé bachillerato y empecé a pensar que quería estudiar, pues sobre todo estaba enfocado en la música. Entonces, bueno, con los amigos que tenía alrededor formamos una banda y estuvimos durante bastantes años, yo diría que desde los 14 hasta los 24, dedicándome mucho a la música. Estudié mucho guitarra, recibí mis clases de guitarra y de armonía, de música, etcétera. A los 18, cuando acabé el segundo de bachillerato, entré en la Facultad de Psicología, hice primero de Psicología, pero me llamaba tanto la atención la música y teníamos como mucho compromiso dentro de la banda de pop rock en la que estaba, que, bueno, dejé los estudios apartados por un tiempo para dedicarme a la música. Durante unos 5 años en los que estuve dedicándome a la música, pues buscando managers, discográficas, intentando, pues bueno, lo típico de de vivir de componer música como una banda y de dar conciertos, etcétera. Y bueno, yo soy originario de Zaragoza, nos fuimos a Madrid una temporada, luego volvimos a Zaragoza, tuve que trabajar porque en esos tiempos, pues durante esos 5 años no pude simplemente estar sin trabajar, mientras me seguía también estudiando música, etcétera. Y esa fue, digamos, una primera etapa. Esa etapa culminó cuando yo tenía unos 24 años en las que conseguimos hacer un disco y sonar a nivel nacional en la radio, aunque fuese por unos meses. Pero digamos que ese proyecto pues llegó a un punto donde yo lo abandoné, ¿no? Porque empezó a no ser tan gratificante, ¿no? Y además ya me quedé en Madrid, con lo cual ahí hay una primera ruptura entre, digamos, mi vida anterior en Zaragoza, donde me crío, donde aprendo, etcétera, y ya una segunda etapa que digo, bueno, me voy a quedar en Madrid y además abandonar el sueño que para mí era pues tocar en un grupo y vivir de la música. Me quedé en Madrid con la que entonces era mi novia y tuve que ir pues durante unos días, como no tenía trabajo, antes de buscar un trabajo que no tuviera nada que ver con la música, pues cogí mi guitarra acústica, me fui al metro de Madrid, me metí dentro de los vagones. Puede ser muy difícil tocar dentro del metro con esos movimientos. De hecho, recuerdo en la línea 1 de Madrid, cogía la estación de Alvarado y iba hacia el sur y había un punto donde el tren pegaba, digamos, un buen movimiento, estaba a punto de caerme con la guitarra acústica, ¿no? Y ahí cantaba y tocaba y así estuve 3 días. La verdad es que estuve poquito porque enseguida encontré un alumno. Entonces yo pude ir a casa del alumno primero a impartirle clases de guitarra. Y luego, pues en poco tiempo me empecé a hacer alumnos. Yo había pensado que iba a ser un trabajo secundario, mientras el fin de semana, pues yo qué sé, repartía pizzas o hiciera lo que fuera, pero conseguí que más o menos se convirtiera en una buena fuente de ingresos, ¿no? Y eso, que en principio era un plan B, impartir clases de guitarra, pues se convirtió, pues durante un tiempo bastante fuerte, en un plan A. ¿Por qué? Porque justamente estaba un poco cansado de estar siempre trabajando para ganar dinero, para invertirlo en la música, en el equipo, en todo tipo de gastos que requería la música, ¿no? Y no podía hacer mis cosas vitales. Entonces eso me suministró un trabajo que me dio unos ingresos y entonces en pocos años pues pude llevar a cabo estos objetivos vitales de los que hablaba, ¿no? Pues me casé, tuve mi primera hija y entonces hubo esa etapa en la que, bueno, pues Miguel Rivera, profesor de guitarra, comenzó un canal de YouTube, etcétera, ¿no? Luego hubo un cambio y hay un momento que yo me daba cuenta que simplemente, claro, yo había siempre soñado con tocar música, componer y vivir de tocar y componer música, ¿no? Entonces hubo un momento que yo creo que esto fue alrededor, bueno, me he saltado una cosa. En cuanto yo conseguí tener esa base económica, volví a estudiar psicología. O sea, estuve trabajando y estudiando psicología a la vez, ¿vale? Y entonces acabé la carrera. Es decir, hubo 5 años ahí de impasse en los que me dediqué con mi grupo a intentar que funcionase el grupo, intentar tener, digamos, éxito, por decirlo así. Y luego ya, cuando ya me quedé en Madrid, yo solo, impartiendo clases de guitarra, lo primero que hice fue volver a matricularme en psicología y a la vez que impartía mis clases de guitarra y me podía sustentar, pues volví a hacer la carrera. Y entonces, bueno, pues los 4 años que me quedaban los hice de esta manera. Y luego, pues bueno, ya, claro, estaba como muy sustentado de alguna forma ese trabajo funcionaba bien, ¿no? El trabajo de impartir clases de guitarra. Evidentemente ya empecé a dar terapias, empecé a interesarme por la terapia,
pero mi fundamental, digamos, fuente de ingresos tenía más que ver con la música, ¿no?, que con la psicología. Esto no es la primera vez que yo me había acercado a la psicología o a la espiritualidad, porque yo ya desde los 16 años leía muchísimo sobre todo tipo de cosas. También me interesaba mucho el tema del misticismo, de la religión, de todo lo que tenía que ver un poco con el humanismo, la filosofía, la psicología, etc. Pero bueno, digamos que estaba más en la parte musical. Y yo me daba cuenta que por un lado me frustraba, pero es verdad que esa etapa donde yo tenía que impartir clases ha sido fundamental para quien soy hoy en día, ahora mismo, ¿no? ¿Por qué? Yo le decía, por ejemplo, a un alumno, toca esto, yo lo tocaba, sonaba bien, y a él le sonaba mal. Y yo decía, ¿pero por qué? Y entonces de repente me tenía que fijar en cómo yo estaba colocando las manos, y me daba cuenta de que yo no era consciente de cómo colocaba yo las manos. Es decir, yo ya había integrado ese conocimiento y no era consciente. Entonces, esto fue un proceso de construcción de mi técnica en la que yo me daba cuenta, que no me había dado cuenta, de cómo hacía cada cosa, ¿no? Entonces, eso en el fondo me dio mucha autoestima, porque cuando estaba luchando por intentar algo con mi música, todo era muy frustrante, parecía que nunca conseguíamos nada. Pero cuando yo empecé a impartir clases a otras personas, me di cuenta de todo lo que yo había trabajado a lo largo de los años anteriores y de que se me daba bien, además, esa actividad musical, porque yo veía pues a los alumnos sufriendo, ¿no? Porque parece un poco perverso, ¿no? Pero les veía sufriendo para conseguirlo como yo había sufrido en el pasado, me había esforzado para conseguir sonar bien, ¿no? Y me daba cuenta de todas las cosas que yo había aprendido y que hacía de manera automática que no era consciente, no era nada consciente de ello. Entonces esto fue muy, muy bonito, de hecho, ¿no? O sea, el ver que esa persona le puedes ayudar, enseñé a mucha gente, por ejemplo, mucha gente que toca muy bien un instrumento y dice, no, yo no quiero gente que empiece de cero. Yo pensé que eso siempre era bueno, porque una persona que le empiezas a enseñar de cero a los 2 años puede tocar ya cosas muy interesantes, y de hecho muchos de los mejores alumnos que he tenido luego empezaron conmigo de cero, no todos, pero muchos sí. Y aproximadamente la mitad de la gente que me llegaba venía de cero y yo no tenía ningún problema. La gente me decía, ¿tú das clase para personas que no hayan tocado nunca la guitarra? Y yo, sí, claro, ¿por qué no? Y bueno, pues eso me sirvió para tener también esa paciencia, esa humildad de saber esperar a la gente, de intentar ayudarla, de darle durante el tiempo que dura la clase, si es 1 hora, lo mejor de ti para que esa persona de alguna manera pueda prosperar, pueda mejorar. Pero bueno, es cierto que a los años empecé a sentir cierto cansancio, cierto aburrimiento. Y fue cuando decidí volver a tocar, o sea, volver a componer música. Desde entonces estaba prácticamente mi perfil de profesor de guitarra. Pero dije, bueno, voy a empezar a componer música y esta vez lo voy a hacer más enfocado, no tanto en la guitarra eléctrica, que era en lo que más enfocado estaba, sino en guitarra acústica. Y ahí empecé a hacer mis propios temas, subirlos a YouTube, etc. Y hubo un momento en el que una versión que hice con una técnica que se llama Percussive Acoustic Guitar, que es darle golpes a la guitarra a la vez para crear una percusión a la vez que tocamos la guitarra, todo junto, algo que estaba ganando mucha popularidad en YouTube, porque lo podemos ver como una sola persona genera tantos sonidos en la guitarra. Pues bueno, uno de mis vídeos se hizo viral, que era una versión de Michael Jackson. Y bueno, ahí tuve esa etapa otra vez como de volver a... En parte fue un poco el sueño ese que había abandonado años anteriores, pues sí que ahora tenía un cierto foco del panorama musical, pues por un lado nacional, pero también a veces mundial, porque también hablaron de la noticia, del vídeo que se había hecho viral en YouTube en varios países de América Latina, por ejemplo, ¿no? Y fue la verdad es que muy emocionante. Y eso me llevó pues a otro proceso donde acabé haciendo un disco de guitarra acústica con un crowdfunding, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo eso te lleva a identificarte muchas veces con estos papeles, ¿no? Yo soy Miguel Ángel Rivera, el guitarrista, o no sé qué. La mayoría de la gente no sabía que yo era licenciado en psicología, otros sí, muchos alumnos lo sabían desde el principio y muchas veces lo comentaba porque utilizaba mucho la psicología para impartir las clases, ¿no? O sea, yo creo que me ha servido muchísimo la psicología para impartir las clases, desde la relación, desde el primer momento que llega la persona a tu estudio, digamos, y empiezas a entablar con él una conversación. Ahí yo ya estaba usando la psicología de manera positiva, ¿no? Buscando una buena relación con el alumno y buscando la mejor interacción posible para poder
ayudar lo máximo posible y también que mi trabajo para mí también fuera lo más agradable posible, ¿no? Entonces yo he aprendido mucho, que lo he aplicado a la psicología, y luego había muchas cosas de psicología que yo aplicaba a la música. Hubo esa etapa donde me dediqué saqué ese disco y me dediqué a tocar bastante y tal, y después de eso pues empecé a notar otro cansancio, otro aburrimiento. Y ahí sí que ya, aunque todo este tiempo realmente siempre he estado enganchado a la psicología, pues ahí ya hace unos años dije, bueno, yo creo que ya voy notando como que la música está empezando a agotarse. Estoy empezando a notar como que ya todo lo que tenía que aportar en el mundo de la música, o lo que quiero aportar en el mundo de la música, ya lo he hecho. También escribí tres libros que están en Amazon sobre técnicas de guitarra, etcétera. Y ahora creo que es momento de volcarme en la psicología, porque realmente es lo que me está generando más entusiasmo, ¿no? Y claro, todo ese proceso es muy curioso. Ahora lo que se genera después de eso es que a la gente que te conoce por una característica, por el tema musical, no entienden cómo de repente dices, no, si esto de la música ya no me interesa. Ya me estoy dedicando a la psicología y a la filosofía, pero relacionado con la psicología porque es lo que más me interesa y lo que quiero hacer a partir de ahora. Que quizá en el futuro, a ver, la música está ahí, ¿no? No he vendido todas mis guitarras, como quien dice, ¿no? No he tirado toda la casa por la ventana, pero ya no me veo en ese papel profesionalizado que estaba antes, ¿no? Y yo creo que son etapas, o sea, son etapas de la vida en la que uno va cogiendo aprendizajes de todas esas etapas, pero sí que hay un momento que tu propia alma, que yo creo que la clave siempre es guiarse por el entusiasmo, lo que te genera entusiasmo te está diciendo, mira, ahora hay que ir hacia aquí. Y ahora pues estoy volviendo, pues bueno, llevo unos años de volcado totalmente en la psicología, estudiando muchísimo, leyendo muchísimo, siempre me interesa, soy un lector empedernido, no puedo dejar de leer, no puedo dejar de estudiar, es que me gusta. O sea, yo ahora mismo no dejaría de dar terapia tampoco, pero si me dijeran, mira, te voy a dar un sueldo para que estudies, yo sería feliz estudiando todo el día, no tendría ningún problema. Y bueno, es curioso, ¿no? Pero es curioso, no para mí, yo siempre he sabido que esas eran mis dos pasiones y me podía volcar más en una o más en otra. Pero claro, cuando todo el mundo o mucha gente desde fuera te ve de una determinada forma, uno puede llegar también a creerse que eso es lo que yo soy. Es decir, te puedes identificar porque los demás te ven así. Entonces, aquí es donde entramos también un poco a explicar el curso que he puesto online de crisis existencial, que podéis encontrar seguramente si estáis viéndolo en YouTube en el apartado de información habrá un link, y si no podéis entrar a mi página web miguelriverapsicología.com, y ahí en cursos online veréis, bueno, ahora a fecha de hoy vamos a tener dos, ¿no? Que es uno sobre el trastorno obsesivo compulsivo, que ya subí, y este sobre crisis existencial. Entonces os voy a contar un poco las lecciones, y esto es muy importante porque la primera lección es la necesidad de aprobación. La necesidad de aprobación, la necesidad de que los demás me aprueben, que los demás, de alguna manera, fundirme demasiado con la visión que los demás tienen de mí, en lugar de la visión que yo mismo tengo de mí. Y este es un poco el peligro, ¿no? Me ha sorprendido cómo la gente lleva bastante mal o raro, se les hace raro o les resulta complicado pensar en ti de otra manera, ¿no? Y yo siempre me he visto un poco pues como en el Renacimiento, ¿no? O sea, en el sentido de que los artistas del Renacimiento eran científicos y artistas y filósofos y escritores, eran todo, ¿no? Entonces, ¿por qué me tengo que limitar a una determinada área, ¿no? O, por ejemplo, Albert Einstein era un gran violinista. Entonces decidió no dedicarse al violín, pero nunca dejó de tocar el violín. Y yo creo que es una de las cosas que más le pudo inspirar o ayudar a trabajar en sus teorías, ¿no? Porque además hoy en día, en su día no se sabía, pero hoy en día se sabe que que tocar un instrumento musical es la actividad que más genera movimiento en el cerebro, o sea, que más actividad genera en el cerebro. No hay ninguna otra actividad humana que genere, o sea, ninguna otro arte o ejercicio o tarea que pueda hacer un ser humano que genere tanta actividad en el cerebro como tocar un instrumento. Eso significa que, de alguna manera, la música
nos ayuda o nos puede ayudar a tener un cerebro más activo y sobre todo que se mueva de lo abstracto a lo concreto, ¿no? O sea, que sea como más creativo. Y por ejemplo, pues Albert Einstein, por supuesto, era una persona muy creativa. No se llega a esas teorías sin también una parte de intuición, ¿no? Y de una parte de poder conocerse a sí mismo, dirigirse hacia lo que a uno le genera entusiasmo, etcétera. Entonces, como decía, en esta primera lección vamos a hablar con mucho detalle de esto de la necesidad de aprobación, ¿no? De entrar en lo que llamaríamos el proceso de individuación que decía el gran psicólogo Carl Jung, que es este proceso en el que yo me pregunto a mí mismo qué es lo que yo quiero hacer en mi vida, no tengo tanto en cuenta lo que otros esperan de mí que yo haga, y de esta manera me convierto en una personalidad realmente única, individual, que es lo que realmente somos, pero muchas veces el condicionamiento externo no nos permite expresarlo. Entonces, como dice Albert Ellis, esta pregunta de hacernos a nosotros mismos, ¿qué es lo que yo verdaderamente quiero hacer en mi relativamente corta vida? En lugar de qué es la actividad que los demás desearían que yo hiciera, ¿no? Lo que importa es lo que yo quiero hacer. Y muchas veces estas crisis sirven para eso, para que nos sentemos y nos pongamos a pensar sobre ello. En la lección 2 del curso vamos a hablar de asertividad. Claro, una vez hemos decidido que nosotros nos vamos a dirigir por el camino que nosotros queremos dirigirnos, puede que sea verdad, puede ser que haya presiones para que no lo hagamos. Y entonces es cuando tenemos que ser muy asertivos. La asertividad es la manera de comunicarse que es intermedia entre la agresividad y la pasividad. Es decir, ni somos sumisos y nos dejamos llevar por lo que nos dicen los demás, ni somos tampoco agresivos y agredimos a los demás, insultamos, etcétera, sino que somos asertivos. Explicamos lo que queremos y lo que deseamos y lo que sentimos de una manera tranquila, asertiva. Pero bueno, aquí vamos a entrar en muchos detalles en la lección para que esas interacciones, o sea, hay mucha gente que tiene 40, 45 años y sigue teniendo miedo en decirle a su madre, mira mamá, voy a dejar el trabajo. ¿Pero cómo vas a dejar el trabajo? No sé qué. O sea, tienen teniendo una gran necesidad de aprobación de los padres o de otras personas de autoridad, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que, bueno, que entendamos primero esa necesidad de aprobación, superarla y luego con la asertividad tener herramientas para manejar estas situaciones sociales, porque al final siempre vamos a estar manejando situaciones sociales, así que cuantas más habilidades sociales tengamos, cuanto más entendamos cómo podemos ser asertivos y dirigirnos, que gracias a esas técnicas podamos dirigirnos hacia lo que queremos hacer y que esas barreras sociales de alguna manera podamos enfrentarlas o superarlas, pues mejor, ¿no? O sea, cuanto más técnicas tengamos para esto, mucho mejor. En la lección 3 vamos a hablar de transmutar la culpa en responsabilidad. Es muy importante que hagamos un análisis profundo de la culpa que podemos llegar a sentir, o bien porque estamos fallando a otros, o bien porque hemos cometido errores en el pasado, somos humanos, todos cometemos errores, o bien porque no estamos llegando por autoexigencia a cumplir las expectativas que nosotros mismos tenemos. Entonces, claro, si somos unas personas muy autoexigentes y cada vez que no conseguimos algo tal como nosotros habíamos previsto, nos hundimos, nos deprimimos, nos frustramos, no vamos a quizá conseguir los resultados, no por los resultados en sí, sino que no vamos a ir en el camino que queremos ir para nuestra realización personal. Entonces es muy importante que analicemos la culpa y como es algo inútil, la culpa no te hace mejor persona ni es ningún tipo de virtud, pues transmutarla en responsabilidad. Así que hablaremos de técnicas. Y bueno, no he dicho que todas estas lecciones, en prácticamente todas las lecciones, hay también materiales en el curso en PDF para trabajar este tipo de cosas, ¿no? O sea, digamos que vamos a hacer un trabajo serio de autoconocimiento y de exploración de todos estos temas, necesidad de aprobación, la culpa, la asertividad, para poder trabajarlo de una manera como muy técnica y poder avanzar. En la lección 4 vamos a hablar del camino y las metas y en qué medida las metas, como he dicho en la primera parte de la vida, conseguir algunos objetivos puede ser muy motivante y puede ser bueno porque me da autoestima, pero después lo más importante es el camino, porque nos damos cuenta que lo más valioso que tenemos es el tiempo que nos queda en esta vida, ¿no? El tiempo es la propia vida. Entonces ese tiempo lo tengo que pasar en un camino que a mí me guste. Si yo siempre he amado los animales, pues a lo mejor me tengo que plantear buscar un trabajo donde tenga contacto con los animales. No porque me vayan a dar un premio, sino porque voy a disfrutar de ese trabajo, ¿no? Entonces las metas que yo me coloque tienen que ser metas que me ayuden a
dirigirme hacia el camino que yo quiero transitar. Es decir, a tener una vida significativa, que mi día a día, aunque pueda tener días malos, porque todos podemos tener algún día malo en el trabajo, pero que fundamentalmente me esté dedicando al área que más entusiasmo me genera. Entonces yo me puedo colocar unas ciertas metas, como por ejemplo sacarme un título de inglés, pero no para sacarme el título, sino porque gracias a esa meta me planifico para aprender inglés. Mi objetivo no es el título en sí mismo, sino poder comunicarme bien en inglés, que eso me va a ser muy gratificante para mí, poder viajar y poder hablar con personas de otros países en inglés y que me pueda comunicar, ¿no? Ahí está el premio realmente. Pero la meta me puede servir colocarme esa meta para transitar ese camino. Pues igual que en este ejemplo, nos podemos colocar diferentes metas en nuestra vida que nos ayuden a transitar el camino que verdaderamente queremos transitar. En la lección quinta vamos a hablar del yo interior y los egos. Un poco lo que he comentado al principio, basándome en las diferentes etapas de la vida, en las dos etapas de la vida. En la primera etapa nos enfocamos en reforzar más el ego o los egos, y en la segunda etapa nos esforzamos más en buscar ese yo interior. Entonces, bueno, esto es un tema un poquito más complejo, pero que se puede entender perfectamente, y en esta lección pues vamos a hablar más de esto, ¿no? De cómo nuestro yo interior es potencialmente infinito, porque puedo tener un montón de relaciones, potencialmente podría tener infinitas relaciones, y siempre descubriría algo nuevo de mí mismo, y de esta manera empezar a vernos a nosotros mismos no tanto a través de esos egos, que no están mal, no son malos, no tienen nada de malo, son los personajes que yo interpreto, pero empezar a desidentificarnos con ellos para pensar en un yo pues casi que potencialmente, bueno, casi no, que potencialmente es infinito, ¿no? Entonces, bueno, hablaremos largo y tendido sobre esto para investigarlo, y eso es algo, digamos, un ejercicio de introspección que considero muy, muy, muy importante de cara a que uno salga como muy reforzado de la crisis existencial. Hay que pensar que la crisis existencial no es algo que nos ocurre para fastidiarnos, no es algo que alguien está haciendo o que el universo está haciendo para que suframos de manera, digamos, sin sentido. No, nos cuesta muchas veces cuando estamos sufriendo ver el sentido de las cosas, pero realmente son obstáculos o son momentos donde de alguna forma se nos está pidiendo que pongamos el foco en nuestro interior, que pongamos el foco en nuestro autoconocimiento para que podamos realmente brillar. Y cuando digo brillar no estoy hablando a nivel de metas y de reconocimiento externo, sino brillar de verdad, es decir, hacer lo que verdaderamente nos genera entusiasmo, que muchas veces estará muy relacionado con hacer cosas por los demás de una manera no altruista, de trabajar sin cobrar, eso es otro tema, ¿no? Esto hablaremos también en las siguientes lecciones, pero sí que yo noto que mi actividad es muy significativa, que realmente estoy haciendo algo de lo que me siento bien y orgulloso, ¿no? Independientemente de que, ya lo digo siempre, todos tenemos algún día malo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, seguimos con hablando de la siguiente lección, que sería la lección 6, donde vamos a hablar de un método muy interesante, una filosofía japonesa que se llama Ikigai. Puede que algunos de vosotros hayáis oído hablar de ello. Y justamente lo que hablábamos, ¿no? Habla de diferentes, como 4 regiones que tengo que intentar que la actividad a la que me quiero dedicar pueda cubrir de alguna forma esas 4 partes, ¿no? Que es aquello por lo que siento pasión, aquello en lo que soy bueno, o podría ser bueno si me entreno, porque puede que sea una nueva actividad lo que vaya a hacer, aquello por lo que me podrían pagar, fíjate que aquí se le da importancia a eso, ¿no? Porque de alguna manera la sociedad me va a reconocer mi trabajo también mediante una remuneración económica, ¿no? El dinero no es malo, lo que es malo es si utilizo mal el dinero, y si lo utilizo bien es bueno, ¿no? Es una energía, no es ni buena ni mala. Y luego finalmente lo que puede ser útil para el mundo, ¿no? Que esto también es un tema que podemos analizar, pero quizás esa característica de sentido, ¿no? Es decir, claro, una persona, un médico que esté salvando vidas, dice, yo salvo vidas. O sea, si no lo hiciera yo, lo podría hacer otro, pero yo contribuyo a salvar vidas en este mundo, ¿no? O un psicólogo, como puede ser terapeuta, que decimos, bueno, pues es que esta persona estaba muy mal, estaba deprimida, han pasado unas semanas, unos meses y está súper bien, está contenta, entonces eso es muy gratificante, ¿no? Entonces, bueno, buscar, no hace falta que sea dentro de las ciencias de la salud, o sea, un panadero que hace un pan maravilloso con muchísimo amor y la gente le encanta ir a comprar ese pan porque es buenísimo, o sea, cualquier cosa que una persona haga con amor y con entusiasmo es un aporte maravilloso para la sociedad y para los demás, y eso nos va a hacer que nos sintamos muy gratificados.
pero siempre y cuando sea lo que nos genera entusiasmo. O sea, a lo mejor para ese panadero hacer pan es lo más y para otra persona es una tortura levantarse a las 4 de la mañana a hacer pan, ¿no? Entonces, es muy importante escucharnos a nosotros mismos. En la lección 7 vamos a hablar del sentido de la vida según la Cábala. La Cábala es una filosofía muy profunda dentro del judaísmo. Se le puede decir como que es misticismo judío, pero la verdad es que la Cábala es tan amplia que es difícil dar una definición, ¿no? Pero bueno, podríamos hablar de que dentro del mundo judío es una filosofía muy profunda de cómo se formó el universo y cómo nosotros, cuál es nuestro papel dentro de ese universo, que para la Cábala somos fractales de ese universo. Entonces, de alguna manera, nuestra alma está formada como fractales de la formación principal del universo. Hablaremos de términos como el infinito, el Ein Sof, el universo finito en el que vivimos, ¿no? Cómo se creó un poco ese universo, todo muy resumido, porque la Cábala es muy extensa, habría que hacer no un curso, habría que hacer muchos cursos para ir hablando de diferentes aspectos de la Cábala, pero veía muy interesante pues que comentar cuál es la visión desde el punto de vista de la Cábala de cuál es el sentido de nuestra vida y qué podemos hacer para encontrar ese sentido, encontrar pues esa autorrealización, esa realización personal, esa felicidad, ese entusiasmo, ese deleite diario, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, yo creo que va a ser muy interesante. Yo llevo ya años estudiando Cábala y voy a seguir estudiándolo, es algo que me apasiona. Y bueno, pues he querido en este curso compartir con vosotros, con los que estéis interesados, pues una pequeñísima parte muy resumida, pero que espero que sea interesante, de este conocimiento tan profundo. Y en la lección 8 pues haremos una conclusión de todo esto que hemos hablado, de todo el curso, diferentes conclusiones, digamos, puede servir también ese vídeo muchas veces para cuando una persona ya ha visto el curso, pues poder acceder de nuevo a ver un resumen para volver a pensar qué tiene que trabajar, qué quiere trabajar. Es un curso que, como digo, como va a llevar tareas, va a llevar pues documentos en PDF, no es para verlo una vez y ya está, ¿no? O sea, realmente es un curso que puede ser muy útil. Muchas de estas técnicas se utilizan en terapia y cada vez más hay más personas que se acercan a la terapia, sobre todo personas jóvenes. Jóvenes me refiero que sí que pueden tener 30 años o 38, pero jóvenes, incluso de 20 también, que dicen, yo tengo crisis existencial, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Como lo ven como algo, ¿no? Yo lo que tengo es una crisis existencial, no sé qué hago aquí, no sé cuál es el sentido de mi vida, me pueden ayudar de alguna forma, porque bueno, afortunadamente las nuevas generaciones están empezando a ver la terapia psicológica no solo como una terapia del trastorno, que por supuesto es súper importante cuando las personas tienen ansiedad, depresión o cualquier trastorno, que la terapia psicológica pueda ayudar, pero también una terapia del desarrollo personal, o sea, una terapia de la búsqueda del sentido de la persona. O sea, cualquier persona, de hecho todos hemos sentido ansiedad alguna vez en la vida, hemos podido tener momentos de depresión, hemos podido tener incluso algunas otras pequeñas trastornos psicológicos o no tan pequeños, y somos personas totalmente funcionales, que estamos en el mundo y que trabajamos y que hacemos las cosas lo mejor que podemos, etc. Entonces, no hay que pensar solo en la psicología como me sirve para ponerme bien y ya está, sino que muchas veces la psicología parte de la filosofía en su origen, ¿no? Entonces, me pongo bien y encima consigo de alguna manera encontrar el sentido de mi vida, encontrar la autorrealización, ir en la búsqueda de esa autorrealización, ¿no? Moverme en ese sentido. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy, bastante largo, entonces bueno, espero que haya sido útil estas reflexiones. Sobre todo he intentado compartir también mi experiencia personal, ¿no? Cómo las personas podemos ser multifacéticas. Eso es algo que la psicología sabe desde hace mucho tiempo, ¿no? Cuando habla, por ejemplo, de los diferentes tipos de inteligencias de Gardner, tenemos diferentes inteligencias, podemos dedicarnos a diferentes cosas y muchas veces las personas nos encasillan y luego nosotros nos encasillamos y nos cuesta salir de ahí o nos cuesta mucho reinventarnos, ¿no? Y la verdad es que tenemos el potencial de reinventarnos constantemente. Pensemos que si nosotros naciésemos en diferentes épocas, probablemente nos dedicaríamos en algún caso a lo mejor a cosas similares, pero nunca exactamente igual, ¿no? Entonces, igual que si nazco en una diferente época, eso me va a condicionar y puede hacer que yo me dedique a diferentes tareas o diferentes trabajos, diferentes empleos, pues
de esta forma también yo me puedo reinventar en cualquier momento. Entonces, evidentemente eso hay que hacerlo con una planificación, con una cabeza. También puede ser que yo me dé cuenta que hay algo que me genera mucho entusiasmo y que no me puedo dedicar a ello de manera profesional, o por lo menos en un primer momento, pero sí lo puedo incorporar a mi vida como un hobby y que sea algo muy gratificante, que haga que mi vida sea pues mucho más interesante, porque me hace conocer gente, porque yo veo que me estoy desarrollando, etcétera. Entonces todo esto, todos estos detalles, ¿no? De si realmente hago una transición hacia otra profesión, o si incorporo una serie de cosas como hobbies, o si incorporo una serie de actividades a mi vida, lo vamos a hablar de manera muy concreta en el curso. Pero bueno, aún así, independientemente del curso, espero que esta charla y que estas reflexiones y estas técnicas de cómo ayudarnos a conocernos a nosotros mismos y gracias a ese autoconocimiento poder dirigirnos hacia lo que verdaderamente nos interesa, pues bueno, espero que este vídeo haya sido útil. Así que nada, como siempre digo, espero que estéis muy bien, sed muy felices y nos vemos en la próxima. Chao, chao.